Fíjense, no soy dada a predicar de un mismo tema más de una vez. Eso soy yo, ¿verdad? Privando de que eh, no sé de qué. Pero cada vez que ese pensamiento viene a mi mente, mientras estoy preparando el mensaje, el Señor en su perfecta y soberana voluntad me manda a un archivo que yo tengo en la computadora donde tengo todos los mensajes que he predicado y es la segunda vez que me pasa. La palabra de Dios es nueva cada mañana, hermanos. El Señor nos habla a través de ella. Y sucede que un mismo pasaje puede hablarme una cosa hoy y otra cosa mañana. Pero ojo, yo no estoy diciendo que la palabra se contradice, sino que la revelación que Dios me dio ayer sigue siendo cierta, sigue siendo verdad, sigue siendo para que yo la aplique a mi vida. Pero hay una revelación nueva que Dios nos da hoy. El Señor, cual si fuéramos niños, Él nos va dando su palabra a medida que nosotros podemos digerirla. Yo solamente pude decirle, Señor, gracias porque tú eres Dios soberano. En el año 2010 yo prediqué sobre esto que voy a predicar hoy y le puse nombre, le puse la gracia y hoy le puse la gracia. El texto base está en Efesios 2 del 1 al 10. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera contemporánea. Efesios 2 del 1 al 10. Ok, ahí está. Dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos que en estos versículos del 1 al 3, ¿qué dice el Señor? Una realidad. Lo que éramos todos nosotros, que andábamos sumergidos en el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos a Cristo, quien es el dador de la vida. Andábamos haciendo lo que nuestra mente y nuestra carne nos decía que hiciéramos. Cada uno dentro de lo suyo, ¿verdad? Cada cual de diferente manera, pero pecando. Unos hablando mentira, y siempre tengo que tocar el tema de la mentira porque desde mi punto de vista es como que a la gente se le hace tan fácil decir una mentira. Un sí que es no y un no que sí. El ejemplo que pongo cada vez que me paro aquí. La famosa mentira piadosa. Pero en fin, de una manera u otra, todos andábamos pecando. Porque somos débiles, hermanos. Somos débiles. La palabra bien lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, repito, todos estábamos en pecado, excepto Jesucristo, que vino, murió por ti y por mí. Él no pecó, Él se hizo pecado. Y ahí radica el tema de la gracia. En ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor, sin que ni usted ni yo lo mereciéramos. Vamos a continuar leyendo los versos del 4 al 6, por favor, dice. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales.
dice que Cristo, por su misericordia e infinito amor, viene y se pone en nuestro lugar y nos da salvación. Nos libra, hermanos, de la muerte eterna, cambia el decreto de muerte que había sobre nosotros y nos da vida juntamente con Él. Y nos hace coherederos de su reino. Nos da ese maravilloso regalo que se llama salvación y vida eterna. Y no por nada que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por gracia. Miren lo que dice Tito 3, del 5 al 7, en Reina Valera Contemporánea. Dice, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está muy claro, ¿verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El versículo que mejor describe eso para mí es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor lo hizo no porque nosotros éramos tan buenos, Él lo hizo por amor y por misericordia. ¿Por qué? Porque de tal manera Él nos amó. Dios lo hizo por misericordia, se entregó por su voluntad, nadie lo mandó, Él decidió, no hay más nadie que pueda hacerlo y voy yo a hacerlo. Ok, ya nosotros tenemos el maravilloso regalo que se llama salvación, ¿verdad? Ya no hay condenación para mi vida porque estoy en Cristo Jesús. Entonces surge una pregunta, ¿ahora qué hago? Ya soy salva, ya Dios mostró su gracia hacia mí y me dio salvación. ¿Ahora qué hago? Vamos a leer el versículo 7 de... Perfecto, Efesios 2 dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, cuando habla de mostrar, habla de comportamiento, habla de mi actitud, habla de mi proceder. Siempre recuerdo que desde muchos años he escuchado, ¿verdad?, los mayores de la familia, cuando alguien hace algo indebido, ya fulano dijo quién era. ¿Por qué? Porque nuestras acciones son las que dicen quiénes somos nosotros, ¿verdad que sí? Pero a veces, amados, el yo querer mostrarme a alguien se vuelve un poco cuesta arriba. Me explico. El sábado pasado, el Ministerio de Educación impartió un taller y en el mismo hablábamos de los diferentes tipos de relaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Mencionábamos 7, pero hay 3 que son las más importantes. La relación que yo tengo conmigo misma, la que tengo con Dios y la que tengo con otros. Yo entiendo que la más difícil es la que tengo con otros. ¿Por qué? Porque implica la voluntad de otra persona. Cuando yo voy toda llena del Espíritu Santo a dar por gracia lo que por gracia yo he recibido, a hablarle a una persona el plan de salvación, a mostrarle las maravillas, ¿verdad?, del Señor, ¿qué encuentro a veces? ¿Un témpano o una muralla? ¿Y eso qué significa? Que yo no tengo gracia para predicar, que yo no tengo gracia para evangelizar. En ese mismo taller nosotros decíamos que todos venimos, aunque sea con un talento, pero que debemos desarrollarlo. Miren, en ese momento nosotros no tenemos que pensar que no tengo gracia. Recordemos que el Señor no anda forzando a nadie. Es decisión de cada quien tomar el camino que considere. Nosotros regamos la semilla, el Espíritu Santo del convencimiento de pecado. No desmaye, hermano, continúe haciéndolo. Yo tengo un compártelo en mi casa que comenzamos como 7 personas y a veces somos yo y otra vecina.
pero yo sigo invitando a las vecinas igual. Por X o Y razón, algunas han dejado de ir, pero yo sigo invitándolas. Y cada vez que nos reunimos, el Señor se glorifica. El Señor en todo tiempo nos va a ayudar, Él no nos va a dejar solos. Segunda de Corintios 9, 8, en su parte A, en Nueva Traducción Viviente, dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, todo. Nos va a dar la palabra oportuna, nos va a ayudar a hablarle a esa persona, nos va a dar de su gracia para que nosotros podamos hablarle a los demás. Los versículos 8 y 9 de Segunda de Corintios, de Efesios 2, dice, Efesios 2, 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y yo decía, wow, Señor, pero tú nos das la gracia. Y cuando yo digo, Señor, pero de verdad esa gracia será suficiente, ¿qué dice el Señor? Mira, le falta fe, y nos da la fe para que nosotros podamos creer. Y yo puse aquí, el Señor nos da el kit completo y toda la gloria es para Él. Nos da la gracia y nos da la fe para que nosotros sepamos que su gracia nos basta. En el verso 10 de Efesios 2 dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Igualmente, como les decía ahorita, hablábamos el sábado de los diferentes dones que cada uno de nosotros trae. Y cito, esto es parte del material que estábamos desarrollando. El autor decía que cada quien trae dones, pero que es responsabilidad de cada persona identificarlos y desarrollarlos. Y decía algo que me impactó, dice: con la gracia del Señor añadida, es que cuando nosotros usamos esos dones, con la gracia del Señor añadida, es que podemos llegar a ser lo excepcionales que Él quiere que seamos. Yo puedo estar capacitada para un oficio, pero si no tengo la gracia de Dios, soy otra persona. Ahora, cuando el Señor pone su gracia en esa área, yo puedo llegar a ser lo extraordinaria que Él quiere que yo sea. Es decir, tenemos el don o los dones, pero necesitamos gracia para potenciarlos, hermanos. La gracia del Señor es la que nos ayuda a que eso sea extraordinario. Dice: tienes la gracia de Dios porque eres salvo, aceptaste al Señor como tu Salvador. Pero ahora, para hacer su obra con excelencia como para Él, necesitas más de esa gracia, que solamente la da la llenura del Espíritu Santo. En 1 de Corintios 15:10, en Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, lo que ahora soy, eso es el apóstol Pablo hablando, dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Para esa obra extraordinaria que el apóstol Pablo realizó en la iglesia primitiva, de llevar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Él necesitó gracia. Y si nos ponemos a ver lo que nosotros hacemos hoy día, es prácticamente lo mismo que hizo Pablo, solamente que en otro tiempo, en otro lugar, bajo otras circunstancias. Ellos estaban mostrando por primera vez el evangelio. Hoy día, hermanos, tenemos muchos obstáculos y uno de ellos, ¿usted sabe cuál es? Que ahora todo el mundo es cristiano. Usted va a hablarle a una persona y todo el mundo es cristiano. Y mi Diosito, como dicen, me ayuda en todo. Pero cuando la situación aprieta, desde que el asunto se resuelve, continúo haciendo mi vida, viviendo conforme a mi mente y a mi carne pecaminosa. Lamentablemente, es
motivo de oración de la iglesia, debe ser motivo de oración de la iglesia, que el Señor nos dé las estrategias adecuadas para que la gente entienda que el Señor es sí o es no, es blanco o es negro, no es gris. Hoy día nosotros podemos ver tantos mensajes distorsionados donde el 95% es Biblia, pero le ponen un 5% que inmediatamente el mensaje cambia, inmediatamente deja de ser verdad. Entonces, Pablo enfrentó sus dificultades, los de su época. Hoy día nosotros tenemos los nuestros y oramos para que el Señor nos ayude, nos dé las estrategias y sobre todo la gracia, ¿verdad? El versículo 10 continúa diciendo que esas obras Dios las preparó de antemano. Dios las preparó para que nosotros las hiciéramos. Entonces, cuando a mí se me ocurre algo que puede impactar a muchos, quiere decir que ya eso había sido concebido en la mente de Dios. Recordemos que para cada cosa que nosotros vamos a hacer, debemos buscar la dirección del Señor. Bueno, o se supone, ¿verdad? Tito 2, del 11 al 12, en Nueva Traducción Viviente, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. O sea, ya el Señor preparó de antemano todo eso para que nosotros los hiciéramos, dice, y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Lo que les decía ahorita, necesitamos un espíritu de sabiduría, una doble porción de eso, ¿verdad que sí? Para que el Señor nos ayude a mostrar la palabra como realmente es. Vivir con sabiduría bajo la luz de la palabra, no dejándonos engañar, pidiéndole al Señor su gracia para transformar el mundo. Mantenernos, hermanos, bajo la gracia, escondidos, firmes, seguros, agarrados de Cristo, agarrados de su amor, obedeciendo su palabra. Sabemos que nosotros no somos perfectos. Tenemos muchísimos problemas, muchísimas deficiencias, vamos a decir. Pero dice la palabra en 2 de Corintios 12:8 que su gracia me basta. Aun cuando yo estoy cargada de defectos, aun cuando yo misma no soy apta, aun cuando necesité la justificación de Cristo para hablar de su palabra, de la palabra de Dios, aún en ese momento Dios me dice que su gracia me basta. Reconocer que necesito del Señor. Tenemos nosotros que reconocer, no somos perfectos y tenemos que reconocer que necesitamos del Señor, de su instrucción, de su gracia y en humildad acercarnos confiadamente al trono de la gracia y allí encontrar el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Dios les bendiga.